Hola, el día de hoy nos encontramos con la profesora Ofelia Use, quien es docente del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por favor, profesora, platíquenos brevemente de su formación académica y los proyectos en los que ha colaborado. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi formación académica está centrada inicialmente en la formación normalista. Yo soy maestra normalista superior en Medellín, Colombia. Después hice la carrera de licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría y estudios de doctorado también. Y bueno, esta formación me ha permitido participar en proyectos ubicados en la formación docente y en la formación de recursos humanos para la educación, concretamente pedagogos, que es una profesión muy linda y en la cual pues a la cual me he abocado, ¿no? Le he dedicado bastante esfuerzo. Muy bien. ¿En qué área educativa está usted especializada, profesor? Bueno, me especialicé en el área de psicopedagogía y después en el área didáctica para hacer derivaciones hacia la formación docente. Muy bien. ¿Y en estos momentos está colaborando en algún proyecto? En estos momentos sigo colaborando en el proyecto de formación de docentes como asesores en educación a distancia o para educación a distancia. Es el proyecto central, derivado justamente de investigaciones sobre la educación, ahora la educación a distancia, la educación en línea, y es un proyecto que me interesa mucho, puesto que la formación de estos docentes como asesores a distancia pues representan la base para echar a andar este tipo de proyectos y para que se siga teniendo la presencia de estos docentes que, bueno, sin que necesariamente tengan una formación como pedagogos, pero sí que se formen para la docencia ahora a distancia. Muy bien. Y con sus palabras, ¿cómo definiría la pedagogía? Bueno, la pedagogía que se ha malentendido y se ha mal definido, pues es una ciencia o conjunto de ciencias, también le podemos decir de disciplinas, para no entrar en el debate de si es ciencia o no es ciencia, pero sí tiene toda una base científica de investigación sobre los problemas que nos atañen, ¿no? Y la pedagogía pues es la ciencia o conjunto de ciencias que se dedica al estudio de la educación en todos sus niveles, para quitar ese concepto de que la pedagogía solamente está referida al cuidado o al trabajo con los niños. Cuando hablamos de la educación en todos sus niveles, hablamos desde el básico hasta el universitario. Sí, muy bien, profesor. ¿Y cómo definiría a la educación? La educación, bueno, sabemos que hay muchas definiciones y conceptos, pero vamos a entenderla como ese proceso de socialización del conocimiento y la cultura, que se puede dar en diferentes tipos de educación. Conocemos la educación informal, la educación formal y la educación no formal, pero entonces la educación trata justamente de que todos tengamos posibilidades de acceder al conocimiento, a la cultura, y bueno, esto lleva aparejado los valores propios de la sociedad en la que nos desenvolvemos, en la que estamos ubicados. Muy bien. Actualmente se está manejando el término de e-learning como un conjunto de herramientas que apoya el proceso de enseñanza. ¿Cuál sería su opinión acerca del e-learning? Bueno, más que como un conjunto de herramientas, podríamos entender e-learning como aprendizaje en línea o educación en línea. Y esto quiere decir entonces que esta educación, igual que en la modalidad presencial, sí requiere de un conjunto de herramientas. Y ahí tenemos que pensar en las herramientas que nos proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación. Para poder lograr la educación o un proceso de aprendizaje
con el apoyo de estas herramientas. Muy bien. ¿El e-learning forma parte de una modalidad de educación a distancia? Sí, la modalidad educativa es la modalidad a distancia. E-learning la podemos considerar dentro de la educación a distancia porque e-learning tiene muchas derivaciones también. Ahí podríamos hablar de e-learning cuando pensamos en proyectos autosuficientes, cuando hablamos de tutoriales, por ejemplo, donde el alumno o el interesado puede tener posibilidades de acceder a módulos, cursos, seminarios que son autosuficientes. Y recordemos que la modalidad educativa a distancia tiene como una de entre sus características podemos tomar en cuenta el estudio independiente y el aprendizaje autónomo. Entonces, si pretendemos esta autonomía, e-learning nos brinda esa posibilidad echando mano de todas esas herramientas que posibiliten ese estudio independiente, ese aprendizaje autónomo con una asesoría a distancia, ¿sí? Pero aquí podemos pensar en que puede haber combinaciones en e-learning. Por eso se habla también de blended learning, cuando hay una mezcla o una combinación de modalidades o situaciones presenciales que se complementan con trabajos completamente en línea, completamente a distancia, con la participación de un docente, asesor o tutor que está realimentando los trabajos de los alumnos, que está propiciando la comunicación, la interacción y la construcción colaborativa en un ambiente de aprendizaje justamente llamado virtual, un ambiente de aprendizaje en el cual los grupos y los alumnos que integran estos grupos realmente se sientan en una situación de aprendizaje, aunque no estén presentes en un aula, pero que tienen estos apoyos tecnológicos, un foro de discusión, un chat, una videoconferencia, y puede ser esto también apoyado con algunas sesiones presenciales cuando los alumnos no están muy alejados del lugar donde se está gestionando o trabajando este proyecto, ¿no?